tenía también 4 años, en el entierro de su madre, ve un espejo de una sociedad que precisamente no ha sido capaz de superar esa espiral de violencia y que lo alimenta y lo alimenta y lo alimenta, y que los violentos enemigos de todos nosotros buscan precisamente mantener. Yo creo que esta sociedad tiene que hacer un paro en este momento, hacer una reflexión, un quiebre. Ojalá lo hagamos todos, cada uno desde su punto de vista, cómo puede contribuir a ese quiebre en la historia del país. Esa es una buena reflexión, a ver cada uno cómo ponemos un granito de arena, a ver si dejamos de odiarnos este clima de radicales que tanto daño ha hecho a la sociedad en Colombia. Hablando de eso, responde agriamente el presidente Gustavo Petro al mensaje que envió y que leyó el director del Centro Democrático, Gabriel Vallejo, desde Medellín, el expresidente Álvaro Uribe, que hizo una referencia, me parece innecesaria, al genocidio de la UP, que era un mensaje a Iván Cepeda por cuenta de quien está en prisión domiciliaria, el expresidente Álvaro Uribe. Mateo Piñeros. Néstor, buenos días. La Unión Patriótica es un partido de izquierda que llevó al Estado colombiano a responder ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ese tribunal condenó a Colombia porque entre 1985 y 2005 los militantes y simpatizantes de la UP sufrieron homicidios, desapariciones, amenazas y exilios, entre otras afectaciones. En este contexto se dio el discurso del expresidente Álvaro Uribe el día de ayer en el Congreso, en el que señalaba a algunos miembros de la UP de tener responsabilidad en casos de secuestro y homicidios. La Unión Patriótica emitió un comunicado en el que anuncian acciones judiciales tras las afirmaciones de Uribe y lo acusan de querer negar el genocidio contra la UP. El presidente Gustavo Petro en su cuenta de X también se pronunció sobre el tema, rechazando las palabras de Uribe y asegurando: aquí ante un féretro se burlan otra vez de la justicia, cometieron un genocidio político, no lo oculten. También publicó un video en el que el periodista Jaime Garzón cuestionaba a Uribe. Esa publicación la acompañó con un mensaje que dice: por decir esto, asesinaron a Jaime Garzón desde el gobierno. Mateo Piñeros, Blue Radio. Bueno, en ese momento, cuando mataron a Garzón en el 99, no gobernaba el expresidente Álvaro Uribe. También hay que decirlo, 5 de la mañana, 43 minutos, lo mataron nexos, vínculos de los paramilitares de la época, efectivamente con fuerzas del gobierno, de las fuerzas militares, comprobado judicialmente. En el sepelio de ayer, en el sepelio de Miguel Uribe, hubo representación de los Estados Unidos, Christopher Landau, que es subsecretario de Estado, pero también el senador republicano que tiene origen colombiano, Bernardo Bernie Moreno, hablando con la familia, ambos en un saludo muy afectuoso para la familia de Miguel Uribe. El testimonio de él, el senador republicano Bernie acompañando Moreno. Es las honras fúnebres. La alianza entre los Estados Unidos y Colombia es una de las alianzas más importantes del respiro. Senador Bernie Moreno, ¿cómo están las relaciones entre Estados Unidos y Colombia actualmente? ¿Cuál va a ser su agenda aquí en el país? La alianza con el pueblo está muy bien, y es lo que vamos a seguir haciendo. ¿Cuál es el mensaje que dejan ustedes, senador, digamos, después de este asesinato? Porque esto fue un asesinato. Que queremos bastante a Colombia, es importantísimo y que todos, la gente... Landau, los congresistas que estuvieron diciendo esto, es un mensaje, la presencia de ellos en Bogotá en el funeral de Miguel Uribe, es un mensaje para Colombia, no necesariamente bueno para el gobierno. No se reunieron con representantes ni de la Cancillería ni de la Casa de Nariño, quiere decir, no se molestaron en buscar una reunión con el jefe de Estado, con el presidente Gustavo Petro. Son las 5 de la mañana, 45 minutos. Finalmente todo terminó en el cementerio central, a donde llegaron los restos de Miguel Uribe. Allí una ceremonia maronita, que es un rito que tiene origen en la Libia y Siria desde el siglo IV después de Cristo. Son ellos cristianos y católicos, pero le rinden homenaje a un monje marón ermitaño, de quien era seguidor después San Charbel, devotos ellos de San Charbel, a quienes le suplicaron que se hiciera el milagro de la salvación de Miguel Uribe. 5:45, Nicolás Rodríguez. Hola, Néstor, buenos días. Vamos a ir con Nicolás Rodríguez en minutos al cementerio central. A
A las 2:30 de la tarde, tras un recorrido corto desde la Plaza de Bolívar, llegó el cuerpo del senador y precandidato Miguel Uribe Turbay al cementerio central de Bogotá, donde fue recibido por la Guardia Presidencial, una banda de guerra y honores militares que engalanaban el recorrido hasta el centro de este cementerio. Al llegar a ese punto, la iglesia maronita hizo presencia en el lugar para bendecir los restos mortales de Miguel Uribe, presencia que además se dio ya que la familia y hasta el mismo senador y precandidato son creyentes a San Charbel, santo que estuvo junto a él en la Fundación Santa Fe por más de 2 meses y estuvo al servicio de su salud. En el sitio, la oración del último adiós. Dios Todopoderoso, acepta la oración nuestra con tu misericordia. Recibe a nuestro hermano Miguel, corónalo con la corona que no se marchita jamás. Mientras tanto, cuando los restos del senador y precandidato lentamente hacían contacto con la tierra, el quinteto femenino de la Orquesta Filarmónica de Bogotá acompañaba con sentidas notas el homenaje que le rendía a la familia, pero en imágenes. El pequeño Alejandro siempre estuvo pendiente del ataúd de su padre mientras su madre María Claudia Tarazona se sentaba junto con él mirando al cielo diciendo: ahora papá nos cuidará desde el cielo. Hacia las 3:30 de la tarde, para el recuerdo de la familia y de los colombianos, el cuerpo del senador Miguel Uribe Turbay quedaba sepultado para la eternidad en el mausoleo que era del expresidente Alfonso López Miquelsen y quedará junto con otros 3 precandidatos que fueron asesinados en la época de los 90 en esa Colombia oscura: Luis Carlos Galán Sarmiento, Carlos Pizarro y Bernardo Jaramillo. Pero también los restos mortales quedarán descansando junto con figuras importantes para la historia colombiana, como por ejemplo la del expresidente Laureano Gómez y del exalcalde de Bogotá y exministro de Salud Gilberto Alzate Avendaño. Nicolás Rodríguez, Blue Radio. Bueno, de los 80 y de los 90 mártires de esa violencia de siempre en Colombia. 5 de la mañana, 47 minutos. Está revelando hoy el Departamento de Justicia de los Estados Unidos que le incautaron activos, bienes a Nicolás Maduro por $700 millones. Plata, por supuesto, que también tiene que ver con la corrupción de Venezuela. Desde Washington, Juan Camilo Merlano. Néstor, buenos días. Ya desde que se había anunciado el aumento de la recompensa a $50 millones contra Nicolás Maduro, la fiscal general Pam Bondi había indicado que la DEA había interceptado 30 toneladas de cocaína, de las cuales 7 tenían un nexo directo con el mismo Maduro, y que también habían incautado más de $700 millones en bienes del señalado cabecilla del Cartel de los Soles. Pues ahora Bondi, en entrevista con Fox Noticias, dio la lista de esos bienes, que van desde aviones hasta un rancho donde criaban caballos. This is organized crime, no different than the mafia, and Maduro-related assets are over $700 million in total that we have already seized. Yet his reign of terror continues. These assets include 2 multi-million-dollar jets, multiple homes. Esto es crimen organizado, no es diferente a la mafia, y los activos relacionados con Maduro son más de $700 millones que ya hemos incautado. No obstante, su reino de terror continúa. Estos activos incluyen 2 jets multimillonarios, múltiples casas, una mansión en República Dominicana, múltiples hogares multimillonarios en Florida, un rancho, criadero de caballos, millones de dólares en joyería y efectivo, decía la fiscal. Ahora bien, no está claro si Estados Unidos aquí está discriminando entre bienes que en teoría corresponderían al Estado venezolano, porque por ejemplo menciona los aviones que podrían ser esas aeronaves que han incautado en Estados Unidos en República Dominicana, por ejemplo. Pero independientemente de eso, la justicia estadounidense está tipificando todos estos activos como patrimonio de una organización terrorista que es el Cartel de los Soles. Incluso en otro fragmento de la entrevista dice la fiscal que Maduro hace uso de una especie de puente aéreo con Honduras, Guatemala y México, a los cuales les paga para transportar a Estados Unidos. Néstor. Juan Camilo, gracias. Y a esta revelación de Estados Unidos responde Venezuela en tono de burla. En Caracas se encuentra Santiago Martínez. Hola, Néstor. Buen día. De manera irónica respondió el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, a la incautación de aviones, casas, propiedades, vehículos, joyas, cuentas, congelamiento de cuentas y hasta esta granja de caballos que según Estados Unidos está a nombre de Nicolás Maduro y suman esos $700 millones. El número 2 del chavismo, que también llamó estúpidos a funcionarios estadounidenses por dar ese tipo de información falsa. Recordó que de él también han dicho lo mismo, pero que hasta ahora la única cuenta que le han cerrado es de redes sociales y es una cuenta en YouTube. En su respuesta además sostuvo que él mismo, que es el mismo guión de siempre, que antes lo llamaban comunistas, después terroristas y ahora narcotraficantes. Escuchemos.
Quiere hacer pasar como bienes personales 2 aviones del Estado venezolanos robados con complicidad de Luis Abinader y llevados a Estados Unidos. Que sancionan, que le están quitando, que se le quitaron bienes y casas y aviones a Nicolás en Estados Unidos. Ellos dicen que a mí también me bloquearon las cuentas. ¿Qué cuenta? Cuenta por pagarse la que tengo yo. La cuenta de YouTube así. Sí, la cuenta de YouTube me la bloquearon, es verdad. Todas sus cuentas serán bloqueadas. Bloqueale YouTube. El mazo se quedó sin Bluetooth. Por cierto, hablando de Estados Unidos, Diosdado Cabello también habló de otro supuesto plan conspirativo liderado por María Corina Machado, que tendría como objetivo hacer detonar explosivos cerca de la embajada norteamericana acá en Caracas, con la intención de aumentar las tensiones entre Caracas y Washington. Néstor. Esta es Blue Radio. Sintonice Blue Radio en 89.9 FM y grábelo en su memoria y en la memoria de su radio. Blue, más que radio. Ahora usted puede opinar. ¿Qué es una buena noticia en medio? Hola Néstor, buenos días. Sí señor, en Cajicá continúa la intensa búsqueda de Valeria Afanador Cárdenas, de 10 años, recordemos desaparecida en la mañana del 12 de agosto en la vereda Río Frío. La alcaldía del municipio ofreció una recompensa de hasta 20 millones de pesos para quien entregue información que permita ubicarla. La menor diagnosticada con síndrome de Down fue vista por última vez saliendo del colegio gimnasio campestre Los Laureles y entrando a una zona boscosa cerca del Río Frío, y desde entonces no hay más rastros en cámaras de seguridad. Organismos de emergencia, incluidos bomberos de varios municipios, trabajan desde el primer día en un rastreo que ha incluido, Néstor, zonas rurales, fincas cercanas e incluso el cauce del río, con el apoyo de buzos especializados. La familia, por supuesto, pide que se refuerce la búsqueda y recuerda que Valeria fue captada minutos antes jugando con un balón, por lo que las autoridades insisten en que cualquier dato puede ser clave y se puede reportar de forma inmediata a las líneas oficiales. Cuando estaba jugando con ese balón, Felipe, ¿qué tan lejos estaba del río? Estaba muy cerca, Néstor. Incluso la niña desaparece en un momento en el que es crucial porque está a pocos metros de ese Río Frío, por lo que se cree o no creen las autoridades que podría haber caído pues justamente al cauce del río. Que es efectivamente una de las hipótesis. Ojalá aparezca rápido Valeria. Y atención, finalmente la defensa del expresidente Uribe presentó en último momento el alegato de apelación con el que buscan tumbar la condena de 12 años de prisión domiciliaria para el expresidente Uribe. El plazo vencía a las 5 de la tarde, presentaron la apelación a las 3 y ahora la suerte del expresidente Uribe estará en manos del Tribunal Superior de Bogotá. Juan Esteban Quintero. Néstor, buenos días. Los 3 magistrados del Tribunal Superior de Bogotá ya tienen en sus manos la apelación de la Procuraduría y de la defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez, solicitando que se revoque la condena de 12 años de prisión por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal. La jueza Sandra Liliana Heredia, durante la lectura de la sentencia, acordó darle 2 días adicionales al abogado Jaime Granados, defensa del exmandatario, para presentar el documento que tiene más de 900 páginas. El Consejo Superior de la Judicatura, en aras de emitir una decisión con prontitud, en este caso con connotación nacional, designó a 3 magistrados adjuntos para que se evite la congestión judicial de la Sala Penal del Tribunal, con el objetivo de que los togados titulares dediquen su trabajo a emitir una sentencia de segunda instancia antes de la segunda semana de octubre, fecha en que prescribe el proceso penal contra el exmandatario. Juan Esteban Quintero, Blue Radio. Juan, gracias. 5 de la mañana, 55 minutos. Comenzó en Cartagena la asamblea de la ANDI en medio de controversias porque su presidente Bruce McMaster decidió también no invitar al presidente Petro. Los ministros que iban han venido cancelando uno a uno en protesta. También allí el tema de Petro se toma la asamblea de la ANDI tácitamente. Desde Cartagena, Víctor Grosso. Néstor, buenos días. Los saludo nuevamente desde la ciudad de Cartagena, donde se realizará hoy la segunda de 3 jornadas del 10º Congreso Empresarial de la ANDI. Ayer, en el día inaugural, el momento más emotivo se vivió cuando el presidente del gremio, Bruce McMaster, emitió en el auditorio principal, ante la presencia de unos 3.000 asistentes, un video del senador Miguel Uribe participando en una de las versiones anteriores de este mismo evento. El auditorio, emocionado y preocupado por este crimen, se puso de pie y con un largo aplauso se despidieron del congresista asesinado.
Senado. Luego vino un minuto de silencio. De otro lado, fueron muy notables las tensiones entre el empresariado y el gobierno nacional, ya que el presidente Gustavo Petro en esta oportunidad no fue invitado a clausurar el evento, como es tradición, porque el mismo presidente, según la ANDI, no solo les ha incumplido en años anteriores, sino que les ha manifestado que no le gusta estar en este tipo de actividades. De manera solidaria, uno a uno, los ministros que pretendían asistir se bajaron del bus y cancelaron su participación. No vendrá ni el ministro de Hacienda, ni el de Trabajo, ni el de Defensa, tampoco la ministra de Comercio, ni la de Transporte. Nadie del gobierno estará aquí. A su turno, el presidente de la Junta Directiva de la ANDI, Jaime Murra, hizo varios llamados como el de no estigmatizar al empresariado, criticando además las intenciones de sacar al país adelante por decreto y no con inversión y reglas claras de juego. De todas formas, se siente el vacío porque históricamente, incluido el gobierno Petro, venían los funcionarios y contaban su visión de las cosas y sus planes, y en esta oportunidad eso no ocurrirá. Víctor Grosso, datayfx.com. Estás escuchando Mañanas Blue. Todo. Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Día a día podemos hacer algo para unirnos a la corriente del cuidado del agua. No es un chiste. Debemos cuidar el agua. Unirnos a la corriente de las acciones sostenibles hará la diferencia. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y La Calle. Ahora usted puede opinar. ¿Qué es una buena noticia en medio de tantas emergencias? Gracias a los más de 2.100.000 personas que hoy posicionan a Blue nuevamente como la emisora número 1 de los colombianos. Es un gusto saludarlos. Gracias por escucharnos. Gracias por vernos. Esto es Blue, parte del juego. Más que radio. Gracias a ustedes. Nuevamente Mañanas Blue con Néstor Morales es el programa hablado más escuchado y visto de las mañanas en Colombia. Les vamos a contar noticias de Colombia y el mundo. Bienvenidos esta mañana y alerta. 1.000.000 de gracias por estar cerca. Blue, más que radio. Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Día a día podemos hacer algo para unirnos a la corriente del cuidado del agua. No es un chiste. Debemos cuidar el agua. Unirnos a la corriente de las acciones sostenibles hará la diferencia. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y La Calle. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Día a día podemos hacer algo para unirnos a la corriente del cuidado del agua. No es un chiste. Debemos cuidar el agua. Unirnos a la corriente de las acciones sostenibles hará la diferencia. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y La Calle. Gracias a ustedes. Nuevamente Mañanas Blue con Néstor Morales es el programa hablado más escuchado y visto de las mañanas en Colombia. Les vamos a contar noticias de Colombia y el mundo. Bienvenidos esta mañana y alerta. 1.000.000 de gracias por Amigo estar del cerca. poder. Lo vigila. Hoy, Mañanas Blue les ofrece periodismo con contexto. Las dos caras de la moneda. Sin exageración, sin especulación. A partir de este momento, Mañanas Blue es periodismo en radio. Bienvenidos.
Bienvenidos, buenos días, 6 de la madrugada, 40 segundos. Atención, esta madrugada hay combates en el Huila con disidentes de Iván Mordisco que ayer en la tarde intentaron matar a otro político, el parlamentario huilense Julio César Triana, que es de un partido de oposición de Cambio Radical. Habían pasado apenas 3 horas del sepelio de Miguel Uribe y estos disidentes volvieron a atacar. Aquí, por fortuna, sin resultado trágico porque Triana, su equipo, se salvaron, él está ileso. Fueron 8 disparos que hicieron a su camioneta, que es blindada, con fusiles y pistolas, narrados por él mismo casi en directo a través de las redes sociales. Estaba en el municipio de La Plata, zona en donde se producen esta madrugada combates con el Ejército y la Fuerza Aérea Colombiana, que dejan aparentemente heridos en ese grupo de Iván Mordisco. Estos disidentes son los mismos sospechosos de haber matado a Miguel Uribe, aunque hay otra línea de investigación que pudo haber sido la segunda Marquetalia de Iván Márquez, que opera en Venezuela. El gobierno tiene una hipótesis diferente, dice que a Miguel Uribe también pueden estar implicados hombres del ELN en el atentado. Hablando de violencia política, anoche el presidente Petro dijo con razón desde el departamento del Chocó que creía que los gritos que hubo ayer en la Plaza de Bolívar salen desmadrados por la muerte de un senador, de Miguel Uribe, y que eso es lo que quieren los asesinos, que pareciera que los asesinos quisieran que nos matemos entre nosotros mismos, que es una buena reflexión de la cual debe tomar nota él mismo, a ver si entre todos, el presidente y todos los demás, somos capaces de evitar ese lenguaje radical que se ha tomado la política en Colombia y que fue tan viral y que ha sido también tan presente alrededor del crimen de Miguel Uribe, que terminó su vida ayer en una despedida conmovedora. Miguel Uribe Turbay, la última de las víctimas de la violencia absurda en Colombia. Sus restos descansan desde ayer a las 3 de la tarde en la nave principal del Cementerio Central de Bogotá, al lado de figuras muy representativas de mucha altura de la política en Colombia. Sepultado allí al lado de Galán y al lado de expresidentes, que era lo que él quería, Miguel Uribe, ser presidente de Colombia, y era en lo que estaba en esta campaña electoral. El adiós, la despedida de Uribe, fue multitudinario, pese a las restricciones de seguridad, en las afueras de la Catedral Primada, en el centro de Bogotá. Una multitud que efectivamente, tiene razón el presidente Petro, coreó contra él, contra el gobierno, una multitud que estaba pidiendo justicia. Lo único que hubo, el único olor del gobierno, fue el batallón Guardia Presidencial, cuyos hombres entraron el cuerpo de Miguel Uribe al cementerio central. De resto, el gobierno brilló por su ausencia, una ausencia no voluntaria, pedida por la familia de Miguel Uribe, que consideró que el presidente Petro no estaba en los afectos de Miguel Uribe y Miguel Uribe tampoco estaba en los afectos del presidente Gustavo Petro. El gran discurso fue el de María Claudia Tarazona, la viuda, allí desde la nave central de la Catedral Primada, haciéndole un homenaje a Miguel Uribe al lado de ese pequeño Alejandro, que era casi un calco de Miguel Uribe cuando mataron a Diana Turbay en 1991, que es un símbolo trágico de nuestras tragedias, los huérfanos de la guerra en Colombia. La generación de Miguel es la generación de los mártires de la violencia y él terminó de la misma manera. Ojalá Alejandro, ese pequeño que jugueteaba ayer, que le ponía rosas, que se caían las flores, que prácticamente estaba jugueteando al lado del féretro de su padre, ojalá Alejandro, digo, logre cortar y le toque una Colombia un poquito mejor. El discurso político corrió por cuenta del padre de Miguel Uribe, que es Miguel Uribe Londoño, en un tono electoral, el papá invitando a los colombianos a transformar el dólar en inspiración, pero hablando de frente también de la campaña electoral del 2026. Dijo que el país tiene claro de dónde viene la violencia, seguramente todos lo sabemos y también todos tenemos clara cuál es la solución a esta violencia. Hubo una tarde de discursos, de oportunismos políticos, también habló allí el expresidente Uribe a través del director del Centro Democrático, envió un mensaje. El expresidente, recuerden ustedes, tiene prisión domiciliaria, un mensaje contra el presidente Petro, contra el gobierno, diciéndoles a ambos que han sido los instigadores,
el presidente Uribe, diciendo que la instigación presidencial ha resonado en los oídos de los terroristas, que respondieron con la advertencia de que continuará con la desaparición de la oposición. Y vino después el atentado al parlamentario Julio César Triana. Una alusión del expresidente Uribe prendió otra llama de la controversia, porque tal vez por criticar al papá de Iván Cepeda, que es su gran contradictor, el hombre que lo metió Iván Cepeda a la cárcel, por criticar al padre, en ese discurso en el sepelio de Miguel Uribe, el expresidente Álvaro Uribe termina recordando el genocidio de la UP y el tema de la utilización de todas las formas de lucha como herramienta política. Claro, es la controversia de siempre en Colombia de que la UP tenía nexos con las FARC. Y ahí se mete el presidente Gustavo Petro, respondiéndole al discurso de Uribe, diciendo que Uribe está lleno de veneno y que desconoce el genocidio de la UP, que por el otro lado ha sido condenado el Estado colombiano en todos los tribunales nacionales e internacionales. No es la única batalla que está dando el presidente Gustavo Petro, que ha denunciado a su ex canciller Álvaro Leiva por conspiración, por instigación, tal vez el término más repetido, a delinquir, menoscabo de la integridad nacional, calumnia e injuria, señalándolo además de instigar y de promover el asesinato de Miguel Uribe. La relación que está haciendo Petro y el petrismo es que Álvaro Uribe, en una de esas cartas, Álvaro Leiva, en una de esas cartas decía que algo grave iba a pasar, en las cartas en las que denunciaba que el presidente Petro no estaba en condiciones de dirigir al país por cuenta de sus adicciones. A propósito, la Fiscalía imputó el delito de homicidio agravado contra 4 de los 6 capturados por el asesinato de Miguel Uribe Turbay. Bienvenidos, ya vamos a hablarles de este cóctel, de esta tragedia en la que amanece hoy Colombia, en una violencia política que parece estar reviviendo. Digo, después del atentado del sepelio de Miguel Uribe, viene el atentado de anoche contra otro parlamentario de la oposición. Noticias del drama de la historia en Colombia, el drama de nuestra violencia. Hubo un largo aplauso en la Asamblea de la ANDI, que fue instalada ayer en la tarde por Miguel Uribe Turbay. Un congreso de empresarios lleno de tensiones políticas, finalmente instalado sin la presencia de ningún integrante del gobierno nacional. El presidente Petro, que no fue invitado, él en realidad no había ido a esa asamblea de la ANDI, producto de estos choques permanentes institucionales, decidieron en esta oportunidad, en este año, no invitar al presidente. Y producto de eso, 5 ministros del gabinete decidieron en protesta no asistir a este foro de empresarios que habla, por otro lado, de las fracturas que hay en Colombia. Fracturas que parecen no tener final a la vista. Bienvenidos, es un gusto saludarlos. Les vamos a contar esta mañana noticias de Colombia y el mundo. Mañana es el plazo para que termine la guerra en Ucrania. Se encontrarán en Alaska los presidentes Trump y Putin. Y esta mañana, a propósito, el Departamento de Estado está revelando la incautación de bienes por $700 millones que serían propiedad del dictador venezolano Nicolás Maduro. Responde el madurismo, el chavismo, burlándose desde Caracas. Noticias que ampliamos a partir de este momento. Bienvenidos, aquí estamos en Mañanas Blue en este amanecer. Es jueves 14 de agosto. Lo más importante en el resumen lo preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. El guerrero, esposo mío, mi amor lindo, gracias por tu vida, por tu amor y por tu sacrificio por Colombia. Te amaré por el resto de mi vida. En esta misma Santa Catedral cargué en un brazo a Miguel y en el otro el ataúd de su mamá Diana. Hoy, 34 años después, esta absurda violencia también me arrebata a ese mismo niño que se convirtió en un hombre bueno, esposo amoroso, padre ejemplar y líder honrado y valiente, Miguel Uribe Turbay. La familia de Miguel Uribe Turbay afrontó la prueba más dura desde el día del atentado. Unida, resiliente y llena de templanza, acompañó al senador hasta su última morada. En medio de una llovizna tenue, el batallón guardia presidencial trasladó el féretro de Miguel Uribe Turbay al cementerio central. Familiares y allegados rodearon el ataúd y Alejandro, el hijo de 4 años de Uribe, se sentó en las piernas de María Claudia, su mamá, que no pudo dejar de ver el féretro. Se quebró ante la ineludible realidad. Madre e hijo pusieron rosas blancas sobre el ataúd y se fundieron en un abrazo. En el cementerio, la iglesia maronita hizo presencia para bendecir
bendecir los restos del senador Miguel Uribe, ya que la familia fue muy creyente hasta el último momento de San Charbel, santo que lo acompañó en la Fundación Santa Fe por más de 2 meses. Dios Todopoderoso, acepta la oración nuestra con tu misericordia. Recibe a nuestro hermano Miguel, corónalo con la corona que no se marchita jamás. También acompañó este especial momento quien tuvo a cuestas la responsabilidad de atender a Miguel Uribe en estos 2 meses de lucha por su vida, el doctor Fernando Jaquín. Pero eso fue la voluntad de Dios, de verdad fue la voluntad de Dios. Y le agradezco a todo el equipo de la Fundación. Todos los que están aquí alrededor mío fueron parte de esto y trabajamos muy duro. Hicimos país, vuelvo y repito, y casi lo logramos. El expresidente Álvaro Uribe Vélez envió un discurso para el sepelio de Miguel Uribe Turbay, que fue leído por Gabriel Vallejo, director del Centro Democrático. Asesinaron a Miguel, que ejercía la oposición crítica y razonada, con la instigación de la venganza inducida por el presidente de la República, que encontró como muletilla acusar de asesino y torturador al expresidente Turbay, abuelo de nuestro mártir. Y el presidente de la República, Gustavo Petro, respondió desde Bahía Solano, en el departamento del Chocó. No me quiero expresar demasiado, pero a veces uno cree que los gritos que salen desmadrados por la muerte de un senador es lo que quisieran que salieran los asesinos. Y esto hay que reflexionarlo, porque los asesinos pareciera que lo que quisieran al matar es que nos matemos entre nosotros mismos. Pero el verdadero mensaje que dejó hoy el Congreso en cabeza del presidente del Senado, Lidio García, es olvidar el odio y el rencor que tiene a Colombia dividida. Duele en el alma que en Colombia esas luces como Miguel se apaguen en plena primavera. Pero también el presidente de la Cámara, Julián López, le dedicó unas palabras al hijo de Miguel Uribe, a Alejandro. Hoy, nuestro compromiso debe ser construir un país donde ningún hijo crezca con miedo. El senador Bernie Moreno envió un mensaje a los colombianos sobre su agenda en el país, asegurando que le interesa que se mantenga la buena relación entre Estados Unidos y Colombia. Además, confirmó que se reunirá el próximo viernes con el presidente Gustavo Petro. La lancha con el pueblo está muy bien, es lo que vamos a seguir haciendo. Queremos bastante a Colombia, es importantísimo que la gente en Colombia entienda que los Estados Unidos esperan tener una relación muy positiva. Se instaló el Congreso de la ANDI en Cartagena. En medio de su apertura, los empresarios recordaron a Miguel Uribe Turbay, condenaron su asesinato y aseguraron que buscarán salidas al difícil momento que atraviesa el país. Bruce McMaster, presidente de la ANDI. Nos resaltaba cómo él creía que a pesar de las dificultades tan grandes que tenía nuestro país, que tiene nuestro país, todos los problemas que tenemos, si nos ponemos a trabajar y si somos conscientes de ello, son superables. Pocas horas después de haber sepultado al senador Miguel Uribe Turbay, otro congresista en Colombia fue víctima de un atentado. Se trata del representante Julio César Triana del Partido Cambio Radical. Quiero contarle a todos que estamos en el vehículo, nos acaban de atentar, nos acaban de disparar con fusil y pistola. Saliendo de La Plata, vengo con los policías. Por su parte, el comandante encargado de Policía Huila, el teniente coronel Andrés Felipe Ávila, confirmó que en coordinación con el ejército sostuvieron combates con presuntos disidentes de las FARC, quienes habrían atacado la camioneta donde se movilizaba el dirigente político y su equipo de trabajo. La Policía Nacional, en coordinación con el Ejército Nacional, se encuentran desarrollando acciones operativas para ubicar y capturar a los criminales que perpetraron el ataque contra el vehículo del parlamentario. La defensa del expresidente Álvaro Uribe presentó ante el Tribunal Superior de Bogotá esa apelación con la que buscan revocar la decisión de la jueza Sandra Liliana Heredia, que lo condenó a 12 años de prisión domiciliaria por los delitos de soborno en la actuación penal y fraude procesal. Se espera que esta decisión de segunda instancia se dé antes que el plazo prescriba. La fecha que se tiene prevista es octubre de este año. Joyas, vehículos, casas, una mansión en República Dominicana e incluso
un rancho donde criaba caballos. Esos son algunos de los bienes que incautó el Departamento de Justicia a Nicolás Maduro, según lo que confirmó la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi. Más de $700 millones en bienes incautados, al que ellos señalan como el líder de la organización terrorista, el Cartel de los Soles, y no como el presidente de Venezuela. Esta determinación se suma a medidas como, por ejemplo, la inclusión en esa lista de organizaciones terroristas del Cartel de los Soles, pero también el aumento de la recompensa en contra de Nicolás Maduro a $50 millones. Arrancó la séptima fecha del fútbol profesional colombiano. El Deportivo Cali goleó a Unión Magdalena y de momento se mete en el lote de clasificados. La jornada continúa durante el fin de semana y además en el campo internacional el Paris Saint-Germain, de la mano de Luis Enrique, ha levantado una nueva corona. Hoy se ha levantado como el supercampeón de Europa tras derrotar al Tottenham en suelo italiano. Estás escuchando Blue Radio. Estoy tan... Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Día a día podemos hacer algo para unirnos a la corriente del cuidado del agua. No es un chiste. Debemos cuidar el agua. Unirnos a la corriente de las acciones sostenibles hará la diferencia. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua. Y apenas un par de horas después del atentado del sepelio de Miguel Uribe, vino el atentado, otro intento de atentado político contra el parlamentario huilense, el doctor Julio César Triana, que se salvó, que termina en redes sociales narrando prácticamente en vivo y en directo el ataque de disidentes de las FARC con quienes el ejército combate desde anoche allí en el departamento del Huila. Fueron 8 impactos a su camioneta, él iba con su equipo, afortunadamente se salvó. Sebastián Martinelli. Néstor, buenos días. El atentado se dio a conocer por medio de las redes sociales del congresista, en las que confirmó que su vehículo fue impactado con proyectiles mientras salían de la plaza del municipio de La Plata. Tras esto, Triana pidió apoyo a la UNP y a la fuerza pública para salir de ahí. Quiero contarle a todos que estamos en el vehículo, nos acaban de atentar, nos acaban de disparar con fusil y pistola. Una vez fue refugiado por la Policía Nacional, el representante contó que los atacantes impactaron 8 disparos en el vehículo y que gracias al blindaje no resultó herido. Todos estamos bien, logramos llegar en rines en el vehículo al pueblo más cercano que era Paicol y llegamos en rines a la estación. Tras el atentado, el director de la UNP, Augusto Rodríguez, confirmó que no se ha verificado que el representante tuviera amenazas, pese a que este aseguró que tiene 3 en su contra. No, presidente, en este momento todavía no hemos verificado la situación, cómo está la carpeta de él. El gobernador del Huila, Rodrigo Villalba, confirmó que ya se tenía previsto un consejo de seguridad para evaluar la situación de orden público en el municipio. Este consejo de seguridad con presencia de funcionarios del alto gobierno se mantiene, lo vamos a realizar hoy con mayor veras. El caso ya está en manos de la Fiscalía para confirmar quién está detrás del atentado. Sebastián Martinelli, Blue Radio. Sebastián, la UNP diciendo que no tenía amenazas, que fue básicamente lo mismo que dijo cuando Miguel Uribe Turbay. 6:19 minutos. Doctor Triana, buenos días. Néstor, buenos días. Un saludo a los miles de oyentes de Blue Radio. Me alegra que se haya salvado. ¿Cómo fue el atentado de anoche, doctor Triana? Néstor, muchas gracias. No se imagina la felicidad, las lágrimas que ha botado mi familia porque puedo estar aquí con ellos. Los momentos que vivimos fueron momentos muy difíciles, Néstor. Salimos del municipio de La Plata a las 5:30 y 15, 17 minutos después en unas curvas
aparece una serie de hombres jóvenes, uno de ellos al margen derecho de la vía, decide hacerle señas a otros que estaban en el otro costado, y los otros que estaban de frente al vehículo en el que venía. Una serie de disparos, Néstor. Nunca estaba detenido, como pretenden hoy decir, que era que querían robar vehículos. El tráfico estaba fluyendo normalmente. ¿Quién está, por supuesto, doctor Triana, quién está diciendo que era para robarle el carro? No, decían ayer algunas versiones, anoche pude evidenciar que era que estaban robando vehículos. Tal no es así, como no es así lo que ha dicho el señor de la UNP, porque no estaba detenido el flujo vehicular. Estos tipos resueltos a todo, Néstor, es lo triste, jóvenes, se paran en la mitad de la vía y en fracción de segundos, que es lo que recuerdo, inician a dispararle al vehículo por todos lados, sin importar que pasaran vehículos por el lado de ellos, cosa que me impacta mucho. Nosotros logramos, Néstor, llegar en rines 10 kilómetros, 8, 10 kilómetros a la población más cercana. La llanta se prende en fuego porque estábamos andando y hablé en quemado. No se imagina el nivel de angustia que vivíamos, pero hoy puedo decirle... Me lo imagino porque vi el video que usted pone al borde de las lágrimas, narrando que les acababan de dar. ¿Usted estaba en una fila, el carro estaba en una fila cuando vinieron los disparos, doctor Triana? No había fila, Néstor, había tráfico normal. No había fila de vehículos, no habían vehículos detenidos. O sea, quiero decir, iban por usted. Es evidente, Néstor, estos tipos saltan a la vía, se paran en el centro de la vía y emprenden a disparar por el vehículo. Eso lo recuerdo en fracciones de segundos. El tráfico era absolutamente normal. De un momento a otro estos tipos se lanzan a la vía e inician a disparar contra el vehículo. Sí. Doctor Triana, ¿quiénes son estos tipos? Porque después, inclusive la versión del atentado la confirma el ministro de Defensa, la confirma el propio presidente de la República, diciendo que hay combates con ellos. La versión Néstor, que hay en Bogotá es que son disidentes de las FARC de Iván Mordisco. Mire, Néstor, esta zona, lamentablemente del occidente del Huila, estos municipios como La Plata, están tomados por las disidencias de Iván Mordisco. Esas disidencias de Iván Mordisco, comandadas y con presencia de muchos jóvenes, no solamente tienen la zona extorsionada, amedrentada, la tienen carnetizada, sino que suelen salir también a imponer su ley, a darle recomendaciones a la comunidad. Y quiero llamar aquí la atención de algo hoy en Blue Radio. Decía el director de la UNP, porque lo acabo de escuchar en una entrevista, que no conocía la carpeta mía. Lo invito al señor director de la UNP que lea la carpeta, donde yo tengo 3 denuncias a la fiscalía que he hecho desde el año pasado. En una de ellas entregué un comunicado escrito por las disidencias, donde me llaman enemigo de la paz, promotor de la guerra y me declaran objetivo militar. En las otras 2 denuncias entrego información puntual de comunidades donde las disidencias han hecho reuniones y le han dicho a la comunidad que le queda absolutamente prohibido recibir la visita del congresista Julio César Triana. Entonces me sorprende hoy que en lugar del Estado estar buscando dar las garantías, porque Néstor, hay que decirlo, no tenemos las garantías para un proceso electoral, nos quieren matar en territorio. Y si eso no lo entiende el gobierno para lanzar un gran plan de choque, un gran plan de democracia y garantizar que podamos movernos, si no hay movilidad, si no tenemos garantizada la presencia, pues sin duda alguna aquí lo que hay es una limitación en el ejercicio nuestro. Representante Triana, ayer el presidente Gustavo Petro habló de su atentado, habló de su intento de asesinato, pero quisiera preguntarle por el director de la Unidad Nacional de Protección. ¿Ya lo llamaron a usted de la UNP para reforzarle el esquema, para ver cómo están sus hombres de seguridad? ¿Usted? Yo no he conversado con el director ni con ningún miembro de la UNP. Anoche cambiaron el vehículo, entenderá que el vehículo impactado
quedó en los patios, entiendo que del CTI, para hacer la prueba balística. Me entregaron un vehículo. Yo tengo un esquema tipo 1, que es un hombre de la UNP, y aquí en la región me han puesto 3 policías. Hay 3 recomendaciones, oiga, María Camila, 3 recomendaciones de la policía del Huila pidiéndole a la UNP que fortalezca y extienda mi esquema a la familia. Yo he ejercido, soy el único congresista del departamento del Huila que ha ejercido la oposición. Yo no solamente he demostrado cómo pasamos a una toma de territorios, la semana pasada denunciamos cómo el reclutamiento de niños, el reclutamiento forzado creció en Colombia en un 160%, pero en el Huila en un 300%, María Camila. Representante. Aquí es muy grave lo que está pasando. Es muy grave la situación en el departamento del Huila y en otros departamentos del país. Representante Triana, quiero regresar a lo que usted vivió ayer. ¿Cuántos disparos recibe la camioneta en la que usted se movilizaba? Ricardo, recibe 8 disparos, 8 o 10 decían anoche. La mayoría fue en el puesto en el que yo venía sentado, que es de copiloto al lado del conductor. El parabrisas al frente, justo donde yo estaba, era donde yo sentía los impactos, y la puerta, al lado de la ventana de la puerta en la que yo venía sentado, se sentían los impactos. En la llanta varios impactos, y por eso la llanta termina incendiándose, quemándose, y por supuesto en la parte trasera. Estos tipos no solamente disparan de frente, sino que sigue el vehículo andando, y ellos corrían detrás del vehículo disparando. Sí. Doctor Triana, le hago una pregunta final. El atentado se produce más o menos, eran que 5:30 de la tarde, ¿verdad? 5, faltaban tal vez 10 minutos para las 6 de la tarde, así es. Ok, habían pasado menos de 3 horas del sepelio de Miguel Uribe. ¿Usted cree que aquí hay un mensaje político también con el atentado? Yo lo que creo, Néstor, es que hay un mensaje para el país y para el gobierno, a quienes ejercen el gobierno hoy, y es que están poniendo en riesgo la democracia, y es que no tenemos la garantía. Y Néstor, se lo digo con sinceridad, esa imagen de ver estos jóvenes con unos fusiles al frente disparando, es ver unos grupos criminales que están resueltos a todo. Y aquí el mensaje debe ser garantizarnos la movilidad, garantizarnos el derecho a elegir y ser elegidos, porque como están las cosas hoy en Colombia, ese derecho no está garantizado. Yo creo que ese es el primer llamado, y aquí lo que hay es unos grupos que no tienen ideología, que no tienen ningún límite y que están resueltos a todos, que fue lo que yo viví ayer. Pues por fortuna no hubo víctimas, de todas formas un atentado profundamente simbólico, digo apenas horas después del sepelio de Miguel Uribe. Doctor Triana, me alegra que esté vivo y me alegra poderlo entrevistar esta mañana. Gracias, Néstor, y quiero agradecerle especialmente a Dios. Anoche en una llamada de Germán Vargas me decía que este es un milagro lo que haya pasado, y yo le agradezco mucho a Dios por esta oportunidad. Y la verdad, me duele mucho decir, pero le pedimos a Dios llegar vivos a las elecciones y que nos permitan competir con vida y salud. Julio César Triana, que es huilense, que se salvó anoche de un atentado en su tierra. Estás escuchando Blue Radio. Llegó la hora de fluir con el planeta y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Día a día podemos hacer algo para unirnos a la corriente del cuidado del agua. No es un chiste. Debemos... Y sobre Miguel Uribe, terminó oficialmente el homenaje a Miguel Uribe con el sepelio, las honras fúnebres encabezadas por el cardenal de Bogotá, con discursos políticos, con discursos conmovedores de su esposa, de su familia, también de su padre, hablando de las banderas de cara al 2026. Caterina Ávila. Buenos días, Néstor. Miguel Uribe Londoño es la voz viva de la violencia en Colombia, esa que le quitó hace 3 décadas a su esposa y por la que ayer tuvo que despedir a su hijo, el senador Miguel Uribe Turbay. En esta misma Santa Catedral cargué en un brazo a Miguel y en el otro el ataúd
de su mamá Diana. Hoy, 34 años después, esta absurda violencia también me arrebata a ese mismo niño que se convirtió en un hombre bueno, esposo amoroso, padre ejemplar y líder honrado y valiente, Miguel Uribe Turbay. Hoy, 34 años después, también tuvimos que decirle a mi nieto Alejandro, el pequeño hijo de 4 años, que deja a Miguel, que también su padre fue asesinado. Esas fueron sus palabras en la Catedral Primada de Colombia, donde llegaron exmandatarios, diplomáticos, los presidentes de las Cortes, congresistas, amigos y familiares para despedir al senador. La ceremonia fue acompañada por la Filarmónica de Bogotá. María, Emilia, Isabela y Alejandro, hijos de María Claudia Tarazona, esposa de Miguel, acompañaron el discurso de Miguel Uribe Londoño, quien pidió justicia para su hijo. Este delito no prescribe en el tiempo y dedicaremos todos nuestros esfuerzos para lograr que más temprano que tarde todo el peso de la justicia caiga sobre los verdaderos responsables. En medio del dolor por la pérdida, envió también un mensaje político para que las banderas de Miguel sean recogidas por un liderazgo claro de cara al 2026. El país tiene claro de dónde viene la violencia, pero más importante que eso es que los colombianos tengan aún más claro cuál será el liderazgo encargado de continuar y honrar el legado que hoy deja mi hijo Miguel Uribe Turbay. Callaron a Miguel, pero no podrán callar la voz de millones de colombianos pidiendo a gritos un cambio. Tenemos una oportunidad única de frenar esta locura en 2026. No la desaprovechemos. Solo así tendrá sentido esta causa. La ceremonia estuvo marcada por momentos solemnes. Uno de ellos, cuando la esposa de Miguel, María Claudia Tarazona, subió al atril de la catedral para despedirse del amor de su vida. Miguel, te voy a amar. Te voy a amar cada día de mi vida hasta que llegue mi momento de encontrarme contigo en el cielo. Cumpliré mi promesa de darle a Alejandro y a las niñas una vida llena de amor y de felicidad, sin odio y sin rencores. Solo así se puede vivir como tú quisieras que lo hiciéramos. Esposo mío, mi vida entera, amor lindo. Gracias por tu vida, por tu amor y por tu sacrificio por Colombia. Te amaré por el resto de mi vida. Lo hizo al lado de sus 3 hijas y del pequeño Alejandro, que en una conmovedora imagen, como si fuera un juego inocente en medio de tanto dolor, se acercó varias veces al cajón de su papá para dejar unas rosas blancas, y como su hermana María Carolina Hoyos organizó la ceremonia, lo despidió con una de sus canciones favoritas del cantante Yuri Buenaventura. Estos prismas terrenales, nada. De la catedral fue trasladado el cajón con el cuerpo de Miguel Uribe Turbay. Sus hijos y su esposa lo acompañaron hasta el final, mientras los asistentes a la ceremonia dejaron rosas blancas encima del féretro como un símbolo de paz. Caterina Ávila, Blue Radio. Caterina, así es, son las 6 de la mañana, 33 minutos. El funeral tuvo 2 caras. La íntima, la muy personal, la más conmovedora, la de María Claudia Tarazona, y la del niño, la de Alejandro jugueteando alrededor del féretro. Y el mensaje de María Claudia y la familia y el llanto conmovedor eterno alrededor de Miguel Uribe Turbay. Y solemne y linda, además con tantas flores. El escenario estaba, los escenarios, el del Capitolio por una parte y el de la Catedral por otra, así es, estaban realmente muy, muy bien dispuestos, Néstor. Los entonces, 3 en realidad, esa es una cara, pero desafortunadamente hubo otra, ¿no? Capitolio, Catedral y después Cementerio Central. El cementerio, y después esto tuvo una cara que era inevitable, porque al final fue el asesinato de un líder de la oposición, que fue la cara política. Con motivaciones políticas, además ha dicho la Fiscalía, el homicidio de Miguel Uribe tuvo motivaciones políticas. Y tendrá consecuencias políticas también. Y esa fue la cara, la del padre de Miguel Uribe, que se llama igual, Miguel Uribe Londoño, en un discurso muy político y hablando de frente de las elecciones del 2026. Y el discurso leído por el director del Centro Democrático, enviado por el expresidente Álvaro Uribe, que inclusive le echa un poquito más de fuego a la hoguera, recordando el tema del genocidio de la UP, que creo, Héctor, que era un mensaje alrededor del papá de Iván Cepeda, ¿verdad?
Sin duda, Néstor, claro que era un mensaje para Iván Cepeda, que terminó pues desafortunadamente en un muy mal momento, y que terminó siendo un mensaje más bien desapacible, que además, como usted dice, pues atizó la hoguera, porque no alcanzó a terminar el doctor Vallejo de leer las palabras cuando en las redes sociales había pues una enorme controversia alrededor del mensaje del expresidente Uribe, en el que de alguna manera parecía justificar las muertes y los asesinatos de los líderes de la Unión Patriótica. No lo mencionó. Y entonces, pues obviamente esa era una tragedia en ese momento. No habló nunca con nombre propio ni de Iván Cepeda ni de Manuel Cepeda, que era el padre de Iván, que así se llamaba un frente de las FARC. Y el expresidente Uribe lo que hace es mencionar la combinación de las formas de lucha, y a lo cual se mete rápidamente desde redes sociales el presidente Petro diciendo que Uribe está lleno de veneno. Así que termina con una controversia, con un dedo en la llaga, en una herida grande, grandísima y controvertida alrededor de la historia reciente de Colombia. Mateo Piñeros. Néstor, buenos días. Ayer el Congreso le rindió homenaje al senador Miguel Uribe en horas de la mañana. El expresidente Álvaro Uribe envió un discurso de 10 páginas que fue leído por el director del Centro Democrático, Gabriel Vallejo, pues el exmandatario no pudo asistir al Capitolio ya que cumple una detención domiciliaria tras ser condenado por soborno a testigos y fraude procesal. En algunos apartados del texto, Uribe hizo referencia al partido de izquierda Unión Patriótica, asegurando que protegió a sus simpatizantes y militantes mientras estuvo en la gobernación de Antioquia y en el gobierno. Sin embargo, también dijo que Miguel Uribe hizo una oposición democrática y leal, y en el mismo sentido pronunció una frase que ha generado toda una polémica. Como nuestro partido y las fuerzas democráticas de Colombia nunca apeló a la combinación de las formas de lucha, a diferencia de algunos miembros de la Unión Patriótica que promovían el secuestro, participaban de órdenes de asesinato, pero se sentían con derecho a imponerse sobre la democracia. Sus epígonos actuales son permisivos, incluso promotores de la droga y de otras fuentes de financiación del crimen que Miguel combatió con ejemplar valor civil. Recordemos que el Estado colombiano ha sido condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el genocidio de la UP, al determinar que a más de 6.000 integrantes del movimiento se les vulneraron sus derechos entre 1985 y 2005. Se documentaron casos de homicidios, desapariciones, exilios y amenazas. En algunos de estos casos, el Estado tendría responsabilidad por acción o por omisión. El presidente Gustavo Petro también reaccionó al tema por medio de su cuenta de X, asegurando que ante un féretro se burlaron de la justicia otra vez, y agregó: cometieron un genocidio político, no lo oculten. Gabriel Becerra es secretario general de la UP y representante a la Cámara. Vamos a interponer los recursos jurídicos que sean necesarios para defender la dignidad, para defender la verdad, para defender el derecho a la no repetición en el caso de la Unión Patriótica. El presidente Petro volvió a reaccionar sobre el tema publicando un video del periodista Jaime Garzón, quien fue asesinado el 13 de agosto de 1999. En el video, Garzón cuestionaba a Uribe y Petro lo publicó con un texto que decía: por decir esto, asesinaron a Jaime Garzón desde el gobierno. Recordemos que entre algunos de los casos más recordados de homicidios de la UP está el del candidato presidencial Jaime Pardo Leal, asesinado cuando regresaba de una finca en la Mesa, Cundinamarca, en 1987. El caso del también candidato Bernardo Jaramillo Osa y el de el entonces senador Manuel Cepeda Vargas, padre del actual senador Iván Cepeda. Manuel Cepeda fue asesinado en 1994 en Bogotá cuando se desplazaba cerca a su residencia. Recordemos que el principal contradictor político de Uribe en los últimos 13 años ha sido justamente el senador Iván Cepeda. Incluso las denuncias entre los dos políticos fueron las que llevaron al proceso que terminó con la condena a Uribe a 12 años de prisión domiciliaria. Mateo Piñeros, Blue Radio. Ricardo Ospina es periodista. Está en Mañanas Blue. Son las 6 de la mañana y 39 minutos, y mientras estábamos en esta tragedia del sepelio de Miguel Uribe, los abogados del expresidente Álvaro Uribe radicaron ante el Tribunal Superior de Bogotá
La apelación con la que buscan que se revoque la condena a 12 años de cárcel proferida en primera instancia por la juez 44 del circuito Sandra Heredia contra el ex primer mandatario por soborno en actuación penal y fraude procesal. En un documento de 904 páginas, los abogados Jaime Granados y Jaime Lombana sustentan la solicitud para que el expresidente Uribe sea absuelto con base en la solicitud para que sean excluidas como prueba, por ejemplo, las interceptaciones hechas al teléfono del exmandatario por considerar que fueron realizadas de manera irregular. Adicionalmente, señala el escrito que no hay prueba de que se le haya pedido mentir a Juan Guillermo Monsalve, que fue testigo estrella dentro del caso. Dicen los abogados del expresidente Uribe que en su concepto la evidencia demostraba lo contrario a través de grabaciones e interceptaciones. Además, la apelación cuestiona las grabaciones hechas por Juan Guillermo Monsalve con el famoso reloj espía de las reuniones con el abogado Diego Cadena. Sobre Cadena, dice el documento que el expresidente Uribe no lo contrató para hacer trabajos de alta técnica jurídica, sino para hacer tareas de verificación debido a sus constantes visitas a cárceles estadounidenses en las que habría recibido información importante sobre el ex jefe de Estado. Los abogados del expresidente aseguran que la juez Sandra Heredia mutiló una conversación entre Diego Cadena y el detenido Enrique Pardo Hash. Dicen que es un método ilegal porque solamente toma algunos apartes que le eran convenientes para dictar sentencia, al asegurar que esto, lo leo textual, le permitió ocultar deliberadamente que en forma constante y sin salirse de esa tónica, las instrucciones de Álvaro Uribe Vélez fueron siempre precisas, hablar con la verdad. Finalmente, los abogados Granados y Lombana consideran que las manifestaciones de la jueza al comienzo de la audiencia del 28 de julio no corresponden a manifestaciones comunes en un proceso penal y según ellos, y esto vuelvo a leerlo textual, dan cuenta de la connotación política, subjetiva, sesgada e imparcial con la que se tramitó la etapa procesal. Esta apelación de 904 páginas se suma a la solicitud que hizo en el mismo sentido la Procuraduría. El tiempo corre porque los términos para la segunda instancia vencen antes de la segunda semana de octubre, momento en el cual el tribunal tendrá que decidir si confirma o revoca la condena a 12 años contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. María Camila Orozco es periodista. Está en Mañanas Blue. Ya son las 6:42 de la mañana y el otro que está en plan de batalla judicial es el presidente Gustavo Petro y en contra de quien fue su canciller Álvaro Leiva. Lo denunció penalmente por varios delitos, uno de ellos por instigar el crimen del senador Miguel Uribe Turbay, una denuncia sin una sola prueba, pero sí con un recuento de hechos y circunstancias, como por ejemplo el de que en agosto del año 2023 Leiva hubiera afirmado públicamente que Iván Márquez, el jefe de la segunda Marquetalia, estaba vivo. Para Petro y su abogado Alejandro Carranza, esa declaración fue excesiva y anticiparon una narrativa de violencia política que se conecta con el homicidio del senador Uribe Turbay, que apunta a que fue perpetrado por esa disidencia. Y un ingrediente adicional, las cartas, las que Leiva publicó entre abril y mayo de este año acusando al presidente Petro de ser adicto a las drogas y anticipando un atentado producto de las declaraciones del ambiente que estaba generando el presidente Petro contra la oposición. Por eso lo denuncia por instigación para delinquir, porque para el presidente hay una coincidencia temporal con ese magnicidio y por eso es posible que Leiva con sus declaraciones contribuyera a la legitimación simbólica de actores armados, que es coincidencialmente la teoría que tiene el expresidente Álvaro Uribe, pero sobre el presidente Petro. Así lo hizo saber ayer en el discurso cuando dijo, abro comillas, la instigación presidencial ha resonado en los oídos de los terroristas que responden con la advertencia de que continuarán con la desaparición de la oposición, cierro comillas. Pero la denuncia del presidente Gustavo Petro documenta cómo inició la ruptura con Leiva, el rechazo del presidente Petro a nombrar a Jorge Leiva, su hijo, como canciller o embajador, es el origen de esta disputa que tiene de fondo la idea del gobierno de que lo investigue para ver si él es cierto, está detrás de una estrategia que dicen es estructurada, progresiva y concertada para desestabilizar al gobierno Petro. Paola Ochoa es periodista. Está en Mañanas Blue. 6:44 arrancó pues en Cartagena el Congreso Empresarial Colombiano, Congreso de la ANDI, que hoy va para su segunda de 3 jornadas y que nació hace unos 10 años con el propósito de reunir pensadores, líderes de opinión e industriales para hablar básicamente de los grandes retos del país y plantear derroteros que contribuyan al desarrollo del mismo. Congreso en este instante con 3.000 asistentes, 50 conferencistas y panelistas en temas geopolíticos, demográficos, económicos, tecnológicos y de sociedad.
sostenibilidad, pero Congreso que la verdad empezó lleno de circunstancias atípicas, de un lado con minuto de silencio y video del senador Miguel Uribe allí mismo hace un año, y de otro sin la presencia de ninguno de los miembros del gobierno, empezando por el presidente Gustavo Petro, que es la gran ausencia del Congreso y quien tras varios plantones en el pasado le pidió hace un año al presidente de la ANDI no volver a ser invitado porque no le gustaban los eventos gremiales y por esa razón no lo volvieron a invitar de común acuerdo a la edición de este año. A harina de otro costal y cuento muy distinto, eso sí, la ausencia del resto de ministros esperados, quienes cancelaron súbitamente su participación en este Congreso, entre ellos la ministra de Comercio, Diana Morales, ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, y obviamente el ministro de Hacienda, Germán Ávila. De todos, el más esperado por los empresarios colombianos, dada la premiante situación fiscal del país, la reciente vulneración al marco fiscal de mediano plazo, que anteriormente se cumplía a rajatabla, pero que en esta ocasión en menos de 2 meses quedó vuelto pedazos. Y obviamente pues también lo que está en juego, la discusión del presupuesto general de la Nación del próximo año y la reforma tributaria para cerrar el hueco con el que viene de 26 billones de pesos. Presupuesto de 2026 con comisiones económicas citadas hoy para empezar su debate y tras la cancelación de la cita el martes por los homenajes póstumos a Miguel Uribe, quien entre otras cosas era una de las voces más importantes, una de las voces más activas en estos debates económicos, y presupuesto que ahora pues trae un monto general por 557 billones de pesos, un crecimiento del gasto en burocracia del 11% que atiza la hoguera y aumenta la controversia por una tributaria que será para terminar cubriendo gastos de funcionamiento. Estás escuchando Blue Radio. Avanzamos en La agroindustria transforma los recursos naturales en productos esenciales para el mundo, pero para ser sostenible debe cuidar el presente sin comprometer el futuro. Este año, el Premio Caracol Televisión a la Protección del Medio Ambiente, en su 11ª edición, invita a empresas, ONGs y comunidades a postular sus proyectos de agroindustria y ganadería sostenibles. Inscripciones abiertas. Más información en www.premiomedioambiente.caracoltv.com. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Reciclar es fácil, pero sabemos que no siempre sabes dónde va cada residuo. Soy Bruno, reportero de sostenibilidad de Blue, y estoy acá para que descubras que tú tienes el poder de proteger lo irreemplazable: el agua, la energía y el planeta. ¿Sabes cuál es el primer paso para reciclar? Fácil, divide los residuos. Si el residuo está limpio y seco, es aprovechable y va a la bolsa blanca. Si el residuo está sucio o contaminado, no es aprovechable y va a la bolsa negra. Y si no estás seguro, trata de dejarlo lo más limpio posible dentro de la bolsa blanca. Los recicladores... 6:47 minutos. ¿Dónde está, padre? Buenos días. Buen día, Néstor. Estoy en Ciudad de Panamá. Tengo aquí la Feria del Libro participando y nada, con ganas, con fuerza, viendo todo lo que vivimos en nuestro país y con el corazón buscando esperanza, porque eso es lo que necesitamos hoy. Desde Panamá hoy el padre Linero. ¿El tema, padre? Hablar del duelo, Néstor, es que no solo están de duelo las personas que ayer participaron de esta celebración, las imágenes desgarradoras, sino también muchos colombianos que pasan por situaciones difíciles de pérdida de seres queridos. Entonces, hablemos de duelo hoy. Sí, yo creo que todos estamos un poquito de duelo, padre, ¿no es verdad? Sí, unos más, otros menos, y cualquiera lo va a volver a vivir, Néstor, porque lo más seguro es que uno siga perdiendo seres que ama, ojalá de forma natural y no por esta violencia tan loca. Sí, claro que digo, cuando digo estamos un poquito de duelo me refiero a lo de Miguel Uribe, que creo que las imágenes alrededor de Miguel, de su familia, de quién era Miguel y de lo que pasó con su asesinato, nos han desbordado un poquito a todos. Claro, pero como dice el padre también, Néstor, hay muchas otras familias y personas que pasan por dolores parecidos, desgraciadamente en Colombia hoy, también por la violencia. Ayer seguramente murieron decenas de colombianos muertos violentamente, y de todos ellos tenemos también que acordarnos y tenemos que tratar de ver si somos capaces de pasar esta página algún día. 6:49 minutos, en segundo les contaré de la declaración de anoche
del presidente Gustavo Petro, que me parece que tiene razón. El agarrarnos entre todos es un triunfo de los terroristas. Ya viene el padre Linero, Ricardo, y la resurrección del Cali, la increíble resurrección del Cali, que anoche le ganó a su equipo, padre. No vaya a decir nada. No me hable de eso. Yo estoy dedicado al golf y al pádel. No, señor, ni más faltaba. Por supuesto, buenos días, Néstor. Y hay que reconocerlo. La resurrección del Cali. Este Deportivo Cali es uno de los grandes. Es uno de los grandes que que está en una crisis económica profunda y que en el tema de resultados la cosa no le caminaba nada bien. Efecto Gamero, ¿sabe? Este equipo se ha reconstruido y ganó 3-1 frente al Unión y ojo, ya está entre los 8 de la liga, así que les vamos a contar detalles de lo que ha sido el desarrollo de esta 7ª jornada, también marcada por un episodio muy triste, actos racistas en el Campín de Bogotá. Jugó Santa Fe América por Liga Femenina y la cosa terminó en ataques frontales al técnico del equipo Escarlata. El partido por fortuna pudo terminar y hubo victoria americana. Estamos en los cuadrangulares semifinales del fútbol femenino, ya les damos detalles. Y ojo que sigue la cosecha del patinaje colombiano en oros para Juegos Mundiales. Y también la historia fantástica en la natación de los Juegos Panamericanos Junior. Un empate en el primer lugar, doble oro y una colombiana como protagonista. Ya les contamos. Con Coordinadora, el futuro llegó. Por eso. Vamos. 6:51 minutos. Está poniendo en Twitter el señor Landau, Christopher Landau, que es el subsecretario de Estado de los Estados Unidos, un mensaje muy amable con Bogotá, diciendo que por acá pasó su papá cuando salió de Austria en 1930 y pico, a diferencia de lo que había dicho el presidente Trump de los Estados Unidos contra Bogotá, diciendo que Bogotá era una ciudad fea y que era una ciudad llena de violencia. No, pues los abuelos de Christopher Landau, el subsecretario de Estado, vivieron y murieron en Bogotá, Néstor. Imagínese usted, el presidente Gustavo Petro pensando en impedir la llegada de un hombre cuyos abuelos, huyendo de los nazis, huyendo de la guerra en Europa, llegaron a Bogotá e hicieron vida en Bogotá. Y el Landau no es francés, es austriaco desde Washington. Juan Camilo Merlano. Néstor, son varios mensajes los que ha publicado el subsecretario de Estado Christopher Landau durante esta corta visita por Bogotá a propósito de las exequias del senador Miguel Uribe Turbay. Unos a través de su cuenta institucional con la posición del gobierno de los Estados Unidos expresando su solidaridad y expresándole la solidaridad al pueblo colombiano, el mensaje de que en este momento oscuro no están solos. Pero hay otra serie de mensajes. Si ustedes y los oyentes ingresan a la cuenta personal del subsecretario de Estado en X, la de Christopher Landau, llaman bastante la atención. Uno de esos publica una fotografía de las 2 tumbas de sus abuelos. Si no estoy mal, aquí los conocedores podrán confirmar, creo que esto es en el cementerio hebreo del sur, allá en Bogotá, totalmente. Ahí lo que vemos son las 2 tumbas con los 2 nombres de sus abuelos, Jacob Landau y Janet Landau. Y esas fotos vienen acompañadas del mensaje: Colombia es un país muy especial para mí, ya que recibió a mi padre cuando huyó de Austria, de su Austria natal en 1938. Logró liberar a sus padres al año siguiente y mis abuelos paternos vivieron felices en Colombia el resto de sus vidas. Nunca conocí a mi abuelo, murió años antes de que yo naciera. Solo vi a mi abuela, Omi. Le decía Omi, un par de veces porque falleció cuando yo tenía 10 años y nunca vivimos en el mismo país. Hoy, por primera vez en mi vida, visité las tumbas de mis abuelos en Bogotá. Como no tengo familia aquí, me temo que nadie ha visitado las tumbas en años. Bien cuidadas, un día muy emotivo. Y añade, en otro mensaje que le sigue a ese, quería dejar algo de mí. Así que dejé piedritas de nuestro patio trasero en la sede de la Embajada de Estados Unidos en Bogotá sobre las lápidas con los nombres de mi familia. Llevé esas piedritas en los bolsillos de mi traje cuando asistí al funeral del senador colombiano asesinado Miguel Uribe Turbay esta mañana. Llevar lápidas para mis abuelos mientras representaba a Estados Unidos en el funeral de un líder político extranjero realmente me hizo comprender el peso de la mortalidad, así como nuestra humanidad común. La vida humana es tan frágil y preciosa, escribe el subsecretario de Estado, un mensaje profundamente personal y profundamente emotivo el que está compartiendo a través de sus redes sociales y con otra serie de mensajes. Incluso él tiene la particularidad de que trata de tener mucha interacción con los usuarios en redes. Escribe otro mensaje muy reciente publicando 4 fotografías de sitios en Bogotá. Uno de esos es un edificio
construido por el arquitecto Rogelio Salmona, que queda ahí muy cerca del Archivo Nacional. Una fotografía, la Nueva Santa Fe, otros son edificios más residenciales, todos son edificios residenciales de hecho, y coloca el mensaje: Bogotá tiene una vibra muy diferente para mí a la de cualquier otra ciudad en América Latina, y creo que es en parte por los edificios de ladrillos rojos, oblicuos. No puedo pensar en otra ciudad en la región que tenga similarmente un panorama urbano igual. ¿Ustedes piensan de dónde pudo haber venido esto? Escribe Christopher Landau varios mensajes muy personales y con muchas interacciones durante esta visita a Bogotá, Néstor. Gracias. Y entonces terminamos descubriendo un poquito de coincidencia que el señor Landau, Ricardo, en el barrio inglés, es judío. Ese cementerio hebreo es cierto. Al sur de Bogotá, sí, tiene razón. Eso está en Los Mártires, ¿verdad? Muy al sur de Bogotá. No, en el barrio inglés, en el barrio inglés, Néstor. Se llama el barrio inglés, que está al lado de. Creo que eso es localidad de Mártires, pero sí es el barrio inglés. Sur. Claro, es el barrio inglés. No, yo creo que es Antonio Nariño o algo así, es una localidad del sur de la ciudad, no queda en el centro. Pero el queda al lado Nariño, de lo que llamamos... El Antonio Nariño es en el centro de Bogotá. No la localidad. No, la localidad de Antonio Nariño es del Restrepo y el barrio Olaya. Pensé que me decía el barrio Antonio Nariño. No, le decía la localidad, y es el barrio inglés, Néstor, al lado del cementerio del sur, entre otras, de lo que se conoce como el cementerio del sur, que lo construyó además la alcaldía, ¿no? Lo construyó por allá en los años 30, pues con ocasión de las muchas personas que buscaron refugio de la guerra en esa década en Bogotá. Y pues mire, los abuelos del señor Landau formaban parte de ellos. Pero fue muy interesante el mensaje que puso el señor Landau, porque en realidad además es un sitio que hoy los colombianos, los bogotanos tenemos más bien olvidados. Lo que me sorprende, Héctor, claro, este es un sitio muy para los judíos en Bogotá. Lo que me sorprende es que el señor haya ido a ese cementerio, ¿no? Obviamente una visita muy porque de carácter personal. el otro cementerio hebreo, Néstor, queda en la calle 26. ¿Recuerda usted ahí casi al frente de la sede de Colsubsidio, un poquitito, una cuadra arriba de Colsubsidio y cerca al cementerio central? Pero pues es otro cementerio que yo creo que pues se usa mucho menos que este cementerio del sur. Para cuando les dicen que son fascistas de la extrema derecha, entonces el señor Landau es judío con una familia víctima del holocausto nazi de la Segunda Guerra Mundial. Qué bueno que el subsecretario tenga esos vínculos con Colombia y que eso lo lleve a reflexionar sobre las palabras de su jefe, e incluso que él resonó en el sentido en que la justicia de Colombia estaba politizada y no respetar la justicia de otro país, que es una violación a los más elementales códigos diplomáticos. 6:57 a.m. Hablando de noticias internacionales, atención, en este momento hay problemas por la ola de calor, no solo en España y en Portugal, sino al norte de Europa, en Albania, países usualmente no afectados, no impactados por el verano que está durísimo en Europa, temperaturas por encima de 43, 44 grados centígrados. Enrique Rodríguez. Albania y Macedonia del Norte, pero como decías también España y Portugal están afectadas por esas altas temperaturas, también países como Francia, como Alemania, pero la situación es más grave, como digo, en España, Portugal, Albania y Macedonia del Norte como consecuencia de los incendios forestales. Tanto es así que la Comisión Europea acaba de activar el sistema de satélites Copernicus para ayudar a mapear el terreno afectado, particularmente aquí en el territorio español y también en Portugal. Esta mañana han llegado aquí a España dos hidroaviones del ejército francés para ayudar en las labores de extinción de los incendios en el norte del país. Esos incendios dejan ya 3 personas muertas. El último esta mañana, un bombero voluntario que había sido afectado con quemaduras, tenía el 85% de su cuerpo quemado mientras combatía el fuego y comenzó en Molsuelas de Carballeda, que es uno de los más extensos ahora mismo. En España son más de 100.000 las hectáreas arrasadas y 7.500 las personas que han tenido que ser evacuadas. Según el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales, esas 100.000 hectáreas que se han quemado en España, 105.000 en realidad, son más del doble de todo lo que se quemó
en el año 2024. En el país vecino, en Portugal, son 2.800 los efectivos, 900 vehículos y 20 medios aéreos los que luchan también con incendios en los distritos de Viseu, Coimbra, Villarreal y Guarda, en la zona de frontera con España, en el norte del país. Los fuegos siguen siendo enormemente extensos en ese país y también Portugal ha pedido ayuda esta mañana al Mecanismo Europeo de Cooperación contra la lucha contra el fuego. Y como decía, dos países que a lo mejor no son tan habituales en este tipo de crónicas como Macedonia del Norte y como Albania están viendo esta mañana unas 50.000 hectáreas de monte quemadas. Particularmente la zona más afectada es la de Macedonia del Norte, donde no solo se lucha contra el fuego, sino que esta mañana se han registrado 18 nuevos focos de fuego, lo que indica que esos fuegos seguramente hayan sido provocados. Como digo, el fuego, la mezcla con las altas temperaturas, el aire caliente y la escasez de precipitaciones es un cóctel mortal, una suerte de tormenta perfecta para el medio ambiente y para la propagación de estos fuegos que particularmente aquí en España siguen fuera de control, Néstor. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. La agroindustria transforma los recursos naturales en productos esenciales para el mundo, pero para ser sostenible debe cuidar el presente sin comprometer el futuro. Este año, el premio Caracol Televisión a la protección del medio ambiente, en su 11ª edición, invita a empresas, ONGs y comunidades a postular sus proyectos de agroindustria y ganadería sostenibles. Inscripciones abiertas. Más información en www.premiomedioambiente.caracoltv.com. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Llegó la hora de fluir con el planeta y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Día a día podemos hacer algo para unirnos a la corriente del cuidado del agua. No es un chiste. Debemos cuidar el agua. Unirnos a la corriente de las acciones sostenibles